Buenas noches, Frangelina, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Todo bien usted? Feliz año. Feliz año, excelente, muchas gracias. Sí, por favor, ve dejando tu asistencia por WhatsApp, por favor, como siempre. Vamos a esperar unos 5 minutos más mientras se conectan tus compañeros. Mientras tanto, puedes ir repasando los conceptos que hemos estado estudiando o si tienes alguna duda o algo que quieras comentar. Perfecto. Buenas noches, Jennifer, ¿cómo estás? Feliz año. Hola, buenas noches, profe. Feliz año. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, men. Ve dejando tu asistencia en WhatsApp, por favor. Listo, profe. Gracias. Buenas noches, José. Buenas noches, Cristóbal. Feliz año para ambos. Buenas noches, profe, feliz año. Gracias. Buenas noches, feliz año, profe. Muchas gracias, muy amables. Por favor, pongan su asistencia por WhatsApp y vamos a esperar unos 4 minutos más que se conecten la mayoría de los compañeros. Mientras tanto pueden ir, no sé, repasando algún concepto de los que hemos estado estudiando o también si tienen algún comentario o alguna duda también la pueden participar.
Ok, muchachos, bueno, ahora sí, ya creo que ha pasado un tiempo suficiente para que se vayan conectando sus compañeros, entonces vamos a empezar con nuestra reunión de hoy, la primera de este año 2026. Primero que nada, deseándoles de nuevo a todos buenas noches, un feliz año 2026. Espero que este año nos traiga mucha, por supuesto que por el primero salud a todos los que nos estamos reuniendo para acá y para nuestras familias, muchos éxitos y bendiciones y que nuestras metas se puedan cumplir a lo largo de este año, de este venidero año, que bueno, como ustedes ya saben, ha empezado de manera bien particular. Sin embargo, hoy estamos acá simplemente para continuar con nuestra materia de arranque, operación y paradas de plantas, con los temas que habíamos dejado pendientes del año pasado. Recuerden que estamos continuando el semestre que comenzó en octubre del año pasado 2025 y simplemente lo que vamos a es retomar los temas con nuestro calendario académico y nuestro plan de evaluación como ya lo teníamos. Sin embargo, lo primero que les voy a decir, que ustedes ya lo saben, que lo comuniqué por WhatsApp, es que esta semana estaba planteada la evaluación del corte 3. Sin embargo, no la vamos a realizar hoy, obviamente, porque nos estamos reincorporando a las clases, estamos otra vez empezando como con los motores en frío, vamos a esperar un poco para hacer más bien un repaso, volver a repasar ciertos temas que quedaron pendientes y ahondar un poquito más en esos temas que estamos discutiendo para luego vamos a realizar nuestra evaluación la semana que viene. Pienso que lo mejor es dejarla para el lunes de la semana que viene, a menos que a ustedes les parezca o tengan alguna otra proposición de cómo les gustaría que se realice esa evaluación. Sin embargo, yo considero que hacerla el lunes que viene es ideal, y esa clase del lunes que viene, que no la iríamos a dar porque sería para la evaluación, la tendríamos que recuperar. Y ese día sí les voy a dar la libertad de proponer algún día que les sirva a todos para recuperar esa clase la semana que viene. Tenemos por costumbre en este grupo reunirnos los viernes. Por mí no había problema en dar la clase el viernes de la semana que viene, la clase que era del lunes de la semana que viene, el viernes de la semana que viene. Pero también puede ser algún otro día de esa semana, excepto el martes, porque el martes tengo clase con otro grupo. Pero cualquier otro día que ustedes estén de acuerdo también me lo pueden proponer. Entonces, oigo opiniones. ¿Qué les parece esa idea? Frangelina, José, Cristóbal, ¿alguna objeción, alguna idea? ¿Alguien está en desacuerdo completamente? ¿Se preparó toda la Navidad para la evaluación y quiere hacer su evaluación el día de hoy? Eso también es válido. Escucho opiniones. No, profe, lo bueno sería es que, o sea, vengan o que se unan más compañeros y ahí decidimos porque nosotros que estamos aquí, coño, no sé, es como muy arbitrario de nuestra parte. Ok, esa es una opinión válida. ¿Quién más tiene otra opinión? José, ¿qué opinas tú? Respecto a la evaluación, considero que se debería ser el día lunes de la semana que viene, Ujú. y la otra clase el viernes. A mí me parece bien el viernes. Ok. Jennifer, ¿qué opinas? Profe, a mí realmente me parece, no sé, yo siento que, porque es que esta semana tenemos varias evaluaciones, entonces siento que el lunes también podría ser que se haga la evaluación. Ok. ¿Y la otra clase qué día te parece? Está la opción del viernes y Y cualquier otro día excepto el martes. sí, creo que el viernes estaría bien. Ok. Recuerden que esa clase es con asistencia. Es la misma clase de que sería el lunes, solo que la vamos a posponer a otro día, pero conlleva asistencia con las mismas reglas
que se han aplicado en las otras clases, porque no es la idea de que vayan a su evaluación el lunes y después me falten a la clase el otro día, porque entonces van a tener una asistencia. Les recomiendo que decidan bien ese día, porque ese día que digan tienen que asistir, ¿ok? Tienen que reunirse. Nos reunimos acá vía Meet, igual que siempre, pero con asistencia. No es que van a estar, van a proponer un día cualquiera y al final no van a conectarse. Por favor, les reitero. Frangelina, ¿qué opinión te merece todo este asunto? Me parece bien. Puede ser la evaluación la otra semana y el viernes ver la clase. Ok, está bien, ya tenemos varias opiniones. ¿Quién más me falta por opinión? Jetsibel, buenas noches, feliz año, ¿cómo estás? Profe, feliz año, buenas noches. Sí, Gracias. yo estoy de acuerdo que se haga el viernes, pero la pregunta sería ¿a qué hora se haría el viernes la clase? Ok, eso podemos debatirlo también, pero me parece que entre las 8 y las 9 de la noche sería la idea, la hora ideal. Es una clase corta de una hora, hora y media máximo, y viernes a las 8 de la noche me parece. Si alguien prefiere viernes a las 7 o viernes a las 9 incluso estoy abierto. Pero eso podemos discutirlo ya después de que concretemos el día de la clase. Buenas noches, Marley. Feliz año, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, feliz año. Gracias. Bien, gracias a Dios. No sé si has escuchado lo que estamos discutiendo acá, pero estamos proponiendo que la evaluación del corte 3 que correspondía para hoy, la semana 9, la movamos para la semana 10, el lunes de la semana que viene, y la clase del lunes de la semana 10 la demos en un día extra, que lo más probable podría ser el viernes de la semana que viene en un horario a determinar. Queríamos saber tu opinión, si te parece bien o si estás en desacuerdo, si te parece bien el día de la otra clase o si por el contrario tú estabas preparada y estudiaste todas las vacaciones para justamente hoy realizar tu evaluación. También es válido si quieres hacer tu evaluación hoy. No, la verdad, no tengo ningún problema con lo que me acaba de decir. Me parece perfecto más bien que sea la clase el viernes y la evaluación el lunes de la semana que viene. Perfecto. Entonces, bueno, veo que tenemos más o menos una mayoría en la opinión de que están de acuerdo en mover la evaluación. Veo también que algo que mencionaba Cristóbal es que deberíamos estar reunidos todos, pero yo avisé esta tarde que esta noche nos reuníamos. Las personas que no están presentes, ellas estaban notificadas y por lo tanto, al no presentarse, pierden la oportunidad de opinar. Y tomando en cuenta la participación que veo acá de las personas que todavía estamos acá en el curso y con respecto a su asistencia, solo me faltarían, creo que nada más la opinión de Ashley, de Angelis, de Larry, de María, de Oris y de Scarlett. Pero tenemos ya casi la mitad del quórum necesario como para tomar la decisión. Y vamos a esperar hasta las 9 si alguien más se conecta. Pero por lo que a mí me concierne, yo creo que la decisión ya está tomada. Que simplemente vamos a mover la evaluación para el lunes que viene. Y esta noche lo que vamos a es a repasar un poco de los conceptos. Vamos a ampliar un poco de lo que iría a esa evaluación y vamos a explicar un poco cómo va a ser la temática de esa evaluación. Y con el compromiso de todos, tanto de los que están como los que no están, de que van a asistir a la clase extra, que es simplemente la clase del lunes que viene. Entonces, bueno, vamos a dejar en el aire ese tema y vamos a comenzar un poco. Bueno, primero yo voy a compartir pantalla. Recuerden que desde la última clase me he propuesto que estas reuniones sean un poco más interactivas, que no sea simplemente un monólogo del profesor leyendo o hablando de ciertos temas, sino que quiero que haya participación, que todos opinen y que todos puedan eh, expresar sus opiniones, expresar lo que aprenden, lo que no aprenden, qué les parece, qué no les parece, porque así se hace más dinámica y es mucho menos aburrido tanto para ustedes como para mí. Entonces acá les estoy compartiendo pantalla
con respecto al calendario, que ustedes ya lo conocen, ustedes lo tienen, pero bueno, estamos retomando acá la semana 9. Fíjense que hoy estamos a 12 de enero y es la semana 9 de el semestre. Uh, y bueno, entonces la evaluación nos quedaría para el lunes 19 de enero, semana 10. Ojo, esto no implica que se va a correr la actividad del corte 3. Por eso tienen que tenerlo en cuenta, que según nuestro plan de evaluación, la actividad del corte 3, si mal no recuerdo, está prevista para la semana 13. Pero ahorita revisamos eso. Esto va a acortar un poco los tiempos en estas semanas, pero por eso es que hay que recuperar esa clase. La clase del 19 tenemos que darla el viernes 23, lo más probable a las 8 de la noche, para que no pierdan material para su evaluación, que sería esta semana de la semana 13 de clases. También oigo siempre, estoy abierto a las propuestas, a sus opiniones, porque yo no sé cómo son los planes de evaluación de sus otros profesores. Y entonces, fíjense, yo no sé si ustedes tienen otra evaluación esta semana o si tienen más evaluaciones la semana que viene. No sé si sus otros profesores también les van a mover sus evaluaciones. Por eso ustedes tienen que jugar mucho con eso. Esa es una función que debe cumplir muy bien su delegado de clase, o delegada en este caso, que tiene que tratar de coordinar que todas las evaluaciones no le caigan en la misma semana con los profesores. Yo soy un profesor que estoy abierto a escucharlos, y cuando ustedes tengan la inquietud de que todas las evaluaciones les caen en la misma semana, yo estoy dispuesto a mover la mía para que quitarles un poco ese peso, esa carga en esa semana. Pero eso no lo pueden hacer todos los profesores, y ustedes al final en realidad no pueden decidir cuándo van a ser evaluados. Pero yo sí los entiendo y estoy de acuerdo en que no todas las evaluaciones se hagan en la misma semana, porque es un despropósito. Ustedes no pueden dividir todo su esfuerzo, todo su estudio para todas las materias en una misma semana, porque entonces lo que van a hacer es que van a salir bien en algunas y mal en otras. Lo ideal sería dividir esa carga entre 2 semanas para que tengan por lo menos 2 fines de semana para estudiar. Especialmente, no lo digo por mi materia, que ustedes saben que es más que nada teórica, que es online, que no conlleva gran dificultad, pero sí para las materias pesadas como química, matemática, termodinámica, física, principios de procesos químicos. Lo ideal, o es lo que es mi punto de vista, no deben ser todas las evaluaciones de esas materias en la misma semana, y tienen que coordinarse. Les recomiendo, y es una recomendación a nombre propio, no la tomen o déjenla si no quieren, hablen con sus profesores y planteenles eso, que tal semana tienen una evaluación de una materia, entonces pueden mover la otra evaluación de tal materia para que no choquen en la misma semana. Pero claro, eso obviamente depende de cada profesor. Cada profesor tiene libertad de cátedra y ellos pueden decidir hacer su evaluación en una semana y simplemente hacerla ya. Porque también tenemos un mandato desde la coordinación del departamento, que hay que cumplir con cierto calendario y ciertas semanas son de evaluaciones, y hay unos tiempos límite para entregar notas. Por eso también es la premura en realizar tantas evaluaciones. Entonces oigo opiniones, no sé cómo se conectó Ashley Blanco, la delegada. No, no se ha conectado, no la veo por acá. Buenas noches y feliz año a los que se han conectado hasta los momentos. Quiero ver acá. Eh, ¿Alguna opinión? ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a eso? El subdelegado, yo no nombré un subdelegado. Creo recordar algo de un subdelegado por ahí llamado Cristóbal. A mí, profe, Correcto, Cristóbal. ¿Qué opinas tú? Ustedes, por ejemplo, dime, ¿qué exámenes tienen esta semana? química, teníamos que hacer algo de PPQ, pero la profesora dijo que íbamos a hacer un repaso. Ujú. Y termodinámica también teníamos algo que tenía que ver con una evaluación, pero con el profesor no hay problema porque con él siempre cuadramos qué podemos hacer. Ok, pero fíjense que ocurre lo que me temía, que es que muchos profesores también están moviendo todo para la semana que viene. Entonces no estamos resolviendo el problema, solo lo estamos postergando. Todo le va a caer la semana que viene. Entonces sería bueno que, no sé, ustedes vean cómo cuadran esa. No creo, porque PPQ, por ejemplo, Tania dijo que íbamos a ver unas clases de repaso
y que para refrescar, porque ella también, ella como profesora que perdió un poquito el hilo y que íbamos a ir viendo cómo hacíamos las evaluaciones, pero no creo que lo ponga evaluación pronto, pues. Bueno, Quien nos perfecto. va a dar evaluación seguro es química, ¿Es quién? química. Química. Ah, claro, sí, química está bien. Y bueno, está bien, porque fíjense, salen de esa evaluación y están libres para la semana que viene para sus demás evaluaciones. Entonces prepárense bien para su parcial de química. Y bueno, como ya escucharon, yo estoy abierto la semana que viene. Deberíamos tener nuestra evaluación. No va a ser nada del otro mundo. No tienen que este, preocuparse mucho por esa evaluación. Y pueden dedicarse el fin de semana a estudiar alguna otra materia fuerte que tengan para la semana que viene. Eso sí, por favor, un mínimo de conciencia y de repaso en estos temas que son sencillos para que puedan salir bien en su próxima evaluación del lunes que viene. Eh, Retomando un poco, estamos hablando para las personas que se conectaron tarde de la evaluación del corte 3 que la vamos a postergar para la semana que viene, semana 10, lunes 8 de la noche. Y la clase de ese lunes de la semana 10 la vamos a ver el viernes de la semana 10. También reunidos en Meet. Esa clase conlleva asistencia, igual que todas las reuniones que hemos estado acá en Meet, por lo que requiero que todos se conecten, así no va a haber ningún problema. Vamos a discutir un poco de cómo va a ser esa evaluación. La evaluación está programada para hacer un debate. Es un debate slash o barra interrogatorio. Es simplemente una reunión en la que yo les voy a plantear como en un debate existe un moderador, yo voy a ser el moderador y voy a realizar una pregunta y esa pregunta va a ser dirigida. Sin embargo, van a tener libertad de quienes quieran responder esa pregunta, responderla. Y son preguntas más que nada con respecto a situaciones. Son situaciones que les voy a plantear en las cuales ustedes van a tener que proponer cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las acciones a tomar. Es decir, yo voy a realizar una pregunta que tiene que ver obviamente con los temas que hemos discutido desde la semana 5 en adelante, que son la recepción, muestreo y almacenamiento de materias primas, también la identificación, etiquetado correcto y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, y todo lo concerniente a eso en la operación de plantas químicas. Y por lo tanto voy a realizar preguntas tanto teóricas como prácticas. ¿Qué quiere decir prácticas? Que voy a plantear situaciones de la vida real, pero también hipotéticas, en las cuales ustedes me van a tener que decir, bueno, profesor, yo como técnico superior en procesos químicos y futuro ingeniero en procesos químicos, yo planteo que ante esta situación se debe realizar estas medidas, tomar estas otras medidas y se debe actuar de cierta manera dependiendo de la situación planteada y de la industria a la cual yo les voy a plantear, en la cual ustedes se van a desempeñar. Eso va a ser la dinámica. Cada persona puede responder la misma pregunta, pero las personas van a responder con sus propios argumentos. Porque en un debate tú lo que haces es defender tus opiniones, tus conocimientos, y argumentas, razonas y das explicaciones de por qué tú planteas esas respuestas. No va a haber respuestas que puedan ser completamente erróneas ni respuestas que sean completamente perfectas, porque dependiendo de cada persona, cada argumentación van a demostrar cuál es su criterio propio. Y en cuanto a ese criterio es cuando me van a convencer a mí de que ustedes estudiaron y de que ustedes conocen sobre el tema, sobre la materia. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo práctico para que tengan una idea. Yo voy a plantear en esa noche la pregunta de al grupo en general. ¿Están ustedes actuando como inspectores de calidad en la industria alimenticia y específicamente en una planta procesadora de café? Y entonces llega un lote de materia prima proveniente de la finca
quiero saber que me digan cuáles son las medidas que tienen que tomar para garantizar la calidad de ese lote de materia prima y dar el visto bueno o la aprobación para que ese lote pase a producción. Y ahí ustedes van a levantar la mano y van a decir, bueno, profesor, por ejemplo, Frangelina va a levantar la mano y va a decir, bueno, yo como inspectora de calidad, cuando vaya a recibir esa materia prima, ese lote, lo primero que tengo que hacer es esto, esto y aquello y lo otro. Y después eso tiene que pasar al laboratorio y tengo que tomar unas muestras, y esas muestras en el laboratorio le van a hacer los ensayos de, por ejemplo, humedad, van a determinar el peso, van a determinar la densidad de la muestra, van a determinar el tamaño de grano, van a determinar también la composición química, por ejemplo, del grano, y todo eso se va a determinar para cumplir con los parámetros que me exige la norma, o la norma nacional, internacional o la propia de la empresa. ¿Cuáles son mis estándares de calidad? Yo tengo que trabajar con un café de un específico tipo de grano, con una humedad específica, tiene que estar libre de cualquier contaminante, tiene que estar libre de cualquier enfermedad, de cualquier agente patógeno externo, puede ser algún tipo de hongo que afecte al café, y todo eso lo tengo que hacer mediante tomar muestras. ¿Cómo voy a tomar esas muestras? Depende de cuánto es el lote. Yo te puedo dar que llegaron 2 toneladas de granos de café. ¿Cómo vas a hacer el muestreo? ¿Cuáles son las técnicas para realizar el muestreo de ese lote de café? Y al final, una vez que aprueba eso, puedo preguntar entonces que además de esos ensayos, cuáles son los pasos a seguir para que ese café pase a su proceso. No vamos a entrar en proceso, pero sí ya ustedes con eso tienen una idea de qué es lo que vamos a hacer. Y por ejemplo, entonces puedo cambiar la industria. Puedo decir entonces en la industria petroquímica está usted, el técnico superior, no sé, Jennifer, y está en la planta de craqueo catalítico de una muestra o de un lote de petróleo pesado. Y entonces yo le voy a preguntar a Jennifer específicamente, usted como técnico superior, operadora de la planta de craqueo catalítico, tiene que indicarme cuáles son las medidas necesarias para que usted apruebe que esa materia prima ingrese a su planta. Porque recuerden que en arranque y parada de plantas, el prearranque y el arranque es muy importante, y una vez que se da el visto bueno para que la planta arranque, ingresa la materia prima, y esa materia prima no puede ingresar directo de la calle, directo de dónde viene eso, cómo viene eso, ese petróleo de dónde salió, cuáles son las especificaciones de ese petróleo, cuáles son los parámetros químicos y físicos de ese petróleo, cómo los determino. Y de acuerdo a esos parámetros yo tengo que verificar mi norma, la norma que me indica mi empresa, que me indica mi planta, que me indica mi proceso. ¿Dónde saco yo esos parámetros? ¿Me los invento? ¿O tengo que ir a cierta documentación oficial que es la que me indica cuál es la guía por la cual yo puedo ingresar cualquier tipo de materia prima a mi planta, a mi producción? Y entonces yo, por ejemplo, en eso salta, por ejemplo, Miguel, y dice en el debate, bueno, pero yo tengo la opinión de que Jennifer le faltó decir esto y le faltó decir aquel ensayo. Por ejemplo, ella nos indicó que había que hacer un ensayo de desalinización de el petróleo. No sabíamos si ese petróleo venía contaminado con agua salada, o por ejemplo puede saltar y decir Scarlett que por ejemplo ella no determinó cuál era el grado API de ese petróleo, por lo tanto no podemos determinar que esa alimentación cumple con las características para ingresar a mi planta de craqueo catalítico. O puede saltar por allá Jetsibel y decir, ok, pero Jennifer y Scarlett tienen razón, pero yo opino que también ese petróleo había que hacerle un ensayo de contenido de metales pesados, porque esos metales pesados pues pueden contaminar mi planta y mi lecho
de catalizadores porque estamos en una planta de craqueo catalítico. Ven cómo se va encadenando los conocimientos previos que ustedes tenían con conocimientos nuevos que van adquiriendo y al final tienen que usarlos todos, tanto de esta materia como de otras. No se queden nada más con lo que han visto acá. Tienen que hablarme de química, hablarme de principios de procesos químicos. Tienen que hablarme de DFP, de DTI. Porque, por ejemplo, ¿de qué sirve el DFP para eso? ¿Creen que no sirve para nada? ¿O si sirve para algo? Son preguntas que ustedes van a tener que resolver y argumentar esa noche. Y simplemente quiero que lo hagan desde su conocimiento y desde su criterio. Pero para tener criterio tienen que tener, obviamente, tiempo de lectura, tienen que ahondar en los conceptos que yo les he dado acá, porque por cuestiones de tiempo, por cuestiones de limitaciones, no se puede estar dando 4 o 5 horas de clase a la semana y ustedes tienen que ahondar en esos conocimientos. Y también recuerden que va a haber el tema de almacenamiento de productos peligrosos. Por ejemplo, entonces voy a indicar, está llegando un lote de ácido clorhídrico y también nos está llegando un lote de soda cáustica. Entonces yo le voy a preguntar a el técnico Cristóbal, técnico, ¿dónde almacenamos ambos lotes? ¿Los podemos almacenar juntos? ¿Podemos almacenarlos o debemos almacenarlos separados? ¿En qué tipo de recipientes tenemos que almacenarlos? ¿Bajo qué condiciones de temperatura? ¿Podemos almacenarlos en galpones a cielo abierto o tenemos que almacenarlos resguardados de la lluvia? Son preguntas válidas que ustedes tienen que resolver y simplemente van a responder de la mejor manera posible el lunes que viene. Y eso, obviamente, recuerden que como es una reunión virtual, deben abrir la cámara porque es como una exposición. Es simplemente yo tengo que verles el rostro para saber que ustedes están hablando, que no están leyendo la mayoría del tiempo. Se permitiría algún tipo de material de apoyo, sí se puede permitir, pero la idea no es que vayan a tratar de leer porque recuerden que no van a hacer preguntas específicas. No les voy a preguntar qué es el código CAS, ni les voy a preguntar qué es el SGA, sino basado en esos conceptos ustedes tienen que resolver situaciones. Entonces no les va a servir de mucho tener material de apoyo ni tener a ChatGPT, ChatPPT, Chat no sé qué cosa abierto por ahí porque no les va a resolver nada. Yo no quiero que opine ninguna inteligencia artificial, quiero que opinen ustedes con su inteligencia natural y la inteligencia artificial déjenla para otras aplicaciones que sí es muy útil y sí sirve de mucho apoyo, pero al final no va a tener el mismo criterio que ustedes tienen que desarrollar para plantearse, desenvolverse en estas áreas de estudio y en esta carrera que es los procesos químicos. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que no abordé, algo que no quedó claro? Profe, una pregunta, esto es nada más el debate, no hay que hacer un trabajo aparte ni nada, ¿cierto? Correcto, sí, el debate es esa noche, hablamos esa noche y ya, no tienen que entregar ningún informe, ni tienen que hacer láminas, ni tienen que hacer ningún otro material. La idea de que sea un debate interrogatorio es que es eso, que no necesitan realizar otro tipo de material. Otra pregunta que se me ocurre a mí, que alguien pueda tener la duda, ¿es individual o es en grupo? La respuesta es que es individual. Por eso depende mucho de ustedes la nota en cuanto participen. Porque como es un debate abierto, no específicamente, y espero no tener que preguntarle a alguien directamente que no haya participado. Espero que todos traten de participar lo más posible y yo trataré de, como moderador, dar el derecho de palabra lo más equitativamente posible. Pero mientras más participen, más nota van a tener. Y mientras mejor sean sus respuestas, mejor nota. Es decir, una persona que participe una vez
Si participan muy bien, tiene que ser una respuesta demasiado buena como para que saque más nota que una persona que haya participado 5 veces. Aunque las respuestas no hayan sido las mejores, tuvo la voluntad y la iniciativa de participar. Entonces, traten de participar lo más posible, salgan adelante, no esperen que yo les tenga que preguntar porque entonces eso va a restar de su nota. Traten de ustedes participar y yo obviamente voy a tratar de dividir el tiempo equitativamente entre todos para que todos participen de manera equitativa, pero obviamente siempre va a haber alguien que va a participar más que otra persona. Por eso cada participación que tengan deben aprovecharla al máximo. Y si sus participaciones no me convencen o yo les hago preguntas y ustedes no me responden adecuadamente, saben muy bien que eso les va a afectar. Por eso recuerden que a pesar de que es debate, es opinión, es criterio, también es conocimiento, porque puedo preguntar dentro de una misma respuesta, ustedes mismos pueden mencionar algo que a mí me llame la atención y yo les pregunté qué es eso, o yo les pregunté por qué no mencionaste qué es aquella otra cosa. Es decir, lean, prepárense, al igual como si fuera un examen, porque al final es un examen, solo que mucho más divertido y ameno, desde mi punto de vista. Y bueno, vamos a tratar de que sea lo mejor posible. Esperemos que esa noche no falle la luz a nadie, ni que haya problemas de internet, ni problemas externos, si saben a lo que me refiero, pero que obviamente quiero evitar hablar de eso porque no viene el caso. Pero bueno, ¿alguna otra duda con respecto a la participación, la dinámica, el tiempo de debate? Ese día sí va a ser extenso porque nos vamos a conectar a las 8, pero nos podemos desconectar mínimo como a las 10. Esa noche sí va a ser extenso porque al ser un debate y al ustedes tener derecho de palabra, yo les voy a dar un tiempo límite, pero al ser, no sé, somos como 12 personas, 13 personas opinando y opinando y opinando, se nos va a extender un poco esa noche. Traten de mentalizarse de que esa noche puede ser que nos desconectemos un poco más tarde, pero al final salimos de eso, salimos del debate en una sola noche. No quisiera tener que dividir el grupo y hacer dos debates porque no es la idea. Yo creo que este grupo es pequeño, es manejable y en una noche se puede hacer el debate en una sola sesión. Sin embargo, si vemos que se vuelve una gallera, si vemos que no fluye las ideas, no hay una dinámica correcta, bueno, yo tomaré la determinación de, bueno, puede ser que tengamos que repetirlo o cambiarlo, etcétera, pero no creo. Es decir, eso es un hipotético caso en el que, por ejemplo, si fuera un debate en el que hay opiniones y los ánimos se caldean, pero yo espero que en este no. Pero claro, cada quien va a defender su punto de vista y yo voy a tratar de ser lo más polémico posible en el área de procesos químicos para ver, levantar opiniones dispares o por lo menos informar o pedir a Cristóbal que defienda un punto de vista y a Frangelina que defienda otro punto de vista para ver cómo argumentan defendiendo opiniones o puntos de vista que pueden ser contrarios, incluso contrarios a sus creencias. Siempre en el campo de procesos químicos, ojo. Pero, por ejemplo, yo le puedo preguntar, puede haber opiniones porque las opciones son, en este caso, muchas veces son guiadas o son guías, son normas, pero que no son normas estrictas. Entonces, al no ser estrictas, tú puedes resolver una situación de muchas maneras y no solo una manera va a ser la correcta o una manera no puede ser, no tiene por qué ser necesariamente la mejor. Por lo tanto, eso también es válido y es bueno que se cree esa, digamos, esa sensación de que tú puedes, con tu propio criterio, con tus propias opiniones, idear y plantearte o ingeniarte ideas diferentes a los demás. Entonces, bueno, ¿alguna otra opinión, algún comentario, algo más que resaltar? Si no hay ninguna otra opinión, entonces pónganle el puñito arriba para ver que están ahí vivos y vamos a comenzar con un breve repaso de lo que estábamos hablando antes de irnos en nuestro periodo de vacaciones navideñas. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco lo que estábamos hablando antes de irnos, que es sobre el almacenamiento, identificación
de sustancias químicas, las cuales pueden ser peligrosas y tóxicas. Y estábamos hablando de lo que llamamos el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, SGA, por sus siglas en español, GHS por sus siglas en inglés. Recuerde que siempre en nuestro campo tenemos que manejar tanto nuestro idioma español como a veces muy puntualmente ciertos términos en inglés, porque los vamos a conseguir por ahí, entonces es importante que sepamos identificarlos. Entonces este sistema que viene de la ONU, que simplemente es el sistema que trata de dar una normalización o una estandarización a el montón y casi sin fin de sustancias químicas que son conocidas por el hombre y que tienen aplicaciones comerciales e industriales. Entonces acá tenemos el propósito del SGA, que es mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente al facilitar un sistema de comunicación de peligros inteligible en el plano internacional. Es decir, que tanto un ingeniero en China como un ingeniero en Venezuela conozca este sistema, se rija por las mismas normas y por el mismo convenio de identificar las sustancias químicas, para que tanto el chino como el venezolano, al ver una sustancia y conocer su etiquetado, pueda identificarla como peligrosa, como no peligrosa, como qué sustancia es y dónde debe almacenarla, dónde se puede utilizar. Proporciona un marco reconocido a los países que carecen de sistema, reducir la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los productos químicos y facilitar el comercio internacional de los productos químicos cuyos peligros se hayan evaluado e identificado debidamente a nivel internacional. Los principios de armonización son el nivel de protección ofrecido a trabajadores, consumidores, público en general y el medio ambiente no debería reducirse al armonizar los sistemas. Eso tiene que ser, todo esto se hace por seguridad, más que nada, porque obviamente si tú tienes una sustancia química que no está bien identificada y es nociva para la salud, si la persona que la va a manipular no tiene el conocimiento o no posee la identificación, no posee el lenguaje, el código por el cual se identificó esa sustancia, entonces va a correr peligro, porque puede ser que los chinos sepan hacer los ensayos y determinar cómo es las características de esa sustancia, pero el venezolano no sabe chino y no sabe cuál es el sistema chino de identificar la sustancia, por lo tanto al manipularla puede ser que conlleve peligro porque no sepa reconocer esa sustancia correctamente. Por eso es que es importante este sistema. Esto ustedes ya lo vieron, simplemente es un repaso de todo lo que comprende y abarca el sistema globalmente armonizado, que se aplica obviamente en el nivel industrial, a nivel comercial y a nivel de laboratorio. Y ustedes en su laboratorio de procesos químicos y de planta piloto allá en la universidad, eso está full de sustancias químicas peligrosas, las cuales tienen que estar debidamente etiquetadas, envasadas y almacenadas correctamente. De aquí, de la teoría a la práctica, obviamente hay un trecho, puede ser que haya sustancias que no estén bien almacenadas o no bien identificadas, pero la idea como tal es que debe cumplirse siempre esta norma para que su salud y la de los demás no corra peligro. ¿Qué opina, por ejemplo, Frangelina sobre este tema? ¿Qué es el sistema globalmente armonizado? Yo opino que es como un lenguaje universal Ujú. para poder entender cómo se maneja o cómo son los componentes del empaquetado de las sustancias químicas. Como por ejemplo, si de Venezuela el petróleo no quiere decir que este petróleo es más pesado y este es más ligero, este sí es crudo, este es procesado, se le pone un, no sé, un etiquetado y acuerdo a lo que son las normas ISO y de acuerdo a las normas que tenga el país al que se le va a llevar el producto. Eso es correcto. Muchas gracias, Frangelina. Sí, efectivamente, es justamente un lenguaje universal para que todos nos podamos comunicar y saber identificar las sustancias tanto aquí como en Australia, como en Francia, como en China, porque son sustancias que van a recorrer
el resto del mundo. Scarlett, buenas noches, ¿qué opinas tú sobre este sistema? ¿Te parece que es importante o no es importante eso? Buenas noches, profe. Buenas. Me parece importante porque como dijo mi compañera Frangelina, es un lenguaje de la cual se tiene que ver cuáles son las normas, todo ese tipo de cosas, desde mi punto de vista, no sé. Es importante, ¿verdad? Sí, Perfecto, muchas gracias, Scarlett. Bueno, ok. Entonces, bueno, conocido eso, vamos a recordarles que existen, ya va, que estoy acá, ¿dónde es que está? Acá. Existen diferentes tipos de sustancias químicas, obviamente, que están en diferentes estados de agregación, que tienen diferentes propiedades, y esas sustancias deben ser almacenadas. Y deben ser almacenadas de acuerdo a esas propiedades, a esas propiedades que les mencioné. Muchas sustancias son corrosivas, otras son explosivas, otras son inflamables, es decir, no pueden entrar en contacto con llamas directas porque obviamente hay una combustión, se encienden, incluso explotan. Por lo tanto, el almacenamiento de esas sustancias tiene que ser llevado de la mejor manera posible de acuerdo a las propiedades. Fíjense que este tema si no lo habíamos tocado del almacenamiento, pero el almacenamiento de productos químicos se realiza en recipientes destinados y diseñados específicamente para cada tipo de sustancia. Fíjense que las sustancias químicas en estado líquido y gaseoso se almacenan de acuerdo a su ubicación, puede ser en tanques aéreos o superficiales y o en tanques subterráneos, y de acuerdo a la presión en tanques atmosféricos, a baja presión o a presión. El tamaño, diseño y los materiales, la forma, la instrumentación dependen del producto y la cantidad de almacenar. Las sustancias en estado sólido se almacenan en silos, sacos, tambores, bolsas y cajas. Muchas veces incluso se almacenan en patios en el suelo a cielo abierto debido a sus características y a su gran volumen, en grandes pilas o en grandes montículos de materia prima o de materia que va a ser procesada o incluso de materia ya procesada pero que está en una fase que al final no es reactiva o no se contamina fácilmente. Obviamente que esto conlleva tomar en cuenta la peligrosidad del manejo en cada uno de los productos. Fíjense que el piso debe ser resistente a las sustancias que se van a almacenar. En el caso de que el almacenamiento sea considerable, es conveniente que tenga un desnivel hacia una zona de drenaje segura y accesible para evitar la permanencia de cualquier sustancia dentro del mismo en caso de derrame. Esto lo van a ver incluso en nuestro laboratorio de planta piloto. Van a ver que tiene muchos drenajes, muchas alcantarillas y tiene un desnivel para que obviamente cualquier líquido, cualquier derrame fluya hacia las zonas y se pueda quitar rápidamente. Sin embargo, obviamente esas sustancias no deben ser dispuestas directamente al medio ambiente. Eso debería llevar un pozo de contención y un pretratamiento antes de ser liberado al medio ambiente. Pero eso ya lo van a ver más adelante. Incluso el tipo de suelo, para evitar la contaminación del suelo, tiene que llevar un tratamiento, tiene que llevar una capa protectora, puede ser cubierto de materiales que sean impermeables para que esas sustancias no fluyan ni permeen hacia el subsuelo y puedan afectar el ecosistema. Fíjense que hay diferentes tipos de tanques de acuerdo a la sustancia química y a el estado de agregación, especialmente para líquidos y gases, porque tanto los líquidos como los gases son sustancias que, como ustedes saben, ocupan todo el espacio que las rodea y en muchos casos son volátiles. En el caso de los gases o en líquidos que son muy volátiles en su superficie, van a emitir gases y esos gases también son parte del producto, por lo tanto no pueden estar muchas veces en tanques a cielo abierto, tanques atmosféricos sin tapa, porque esos gases también pueden ser
peligrosos tanto para el ambiente como para la salud, o incluso pueden reaccionar ante cualquier llama y por lo tanto no puede permitirse ninguna fuga de tanto el líquido como de el gas o de los gases o vapores que emiten. Un ejemplo de esto es la gasolina. La gasolina está en estado líquido, pero al ser muy volátil genera muchos gases y vapores es el típico olor a gasolina que ustedes sienten cada vez que echan gasolina o que están en una bomba de gasolina. Ese olor no es que es un olor inerte, son vapores de gasolina que que se han vaporizado, es decir, es la gasolina, son los vapores de gasolina, los cuales también, la presencia de una chispa, pueden generar una explosión. Entonces, fíjense que hay normas para identificar los reactivos y cómo se van a almacenar. Y estas etiquetas, estos estándares, estos dibujos son los que se colocan en los recipientes donde va almacenado esas sustancias químicas. Esto yo se los voy a enviar para que lo puedan leer y esto va para el debate. Por ejemplo, yo puedo preguntar, mostrarles una etiqueta y que me digan ese tipo de sustancia qué es lo que va almacenado ahí, cuáles son los peligros que conlleva esa sustancia que va almacenada en ese tanque que yo por ejemplo le dije a Cristóbal que tiene que montarse en ese tanque y sacar una muestra de esa sustancia. Acá están los tipos de tanques de almacenamientos que pueden ser de acuerdo a la presión, tanques atmosféricos, es decir, a presión atmosférica que o tienen tapa, pero la tapa no está sellada y tiene algún espacio entreabierto, o incluso no pueden ser sin tapa y libres a cielo abierto, es decir, el material está expuesto directo a la atmósfera. O los tanques a presión, que son aquellos tanques que tienen tapas, que hay diferentes tipos de tapas, diferentes tipos de formas de tanques, y un tanque a presión muy común es el que ustedes conocen como bombona de gas, el gas licuado de petróleo que ustedes usan en las cocinas que tengan a gas. Ese gas internamente ustedes saben que está contenido en forma líquida, pero que ustedes al abrir la válvula por el cambio de presión el gas se regasifica y entonces por eso ustedes pueden cocinar gracias a que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura el gas se comporta como un líquido y después luego se comporta como un gas, pero eso lo van a ver más adelante y eso es muy por encimita. Lo que quiero que entiendan es que la bombona es un recipiente que está a presión. De acuerdo a la ubicación, en tanques aéreos, subterráneos, interiores, exteriores, que son los tanques atmosféricos, ahí lo pueden leer, cómo son los tanques a presión, diferentes tanques a presión, fíjense estos tanques esféricos, que son especialmente para industria donde se manejan temperaturas muy bajas, temperaturas criogénicas, porque esta forma geométrica tiene una particularidad en cuanto a la transferencia de calor que ustedes más adelante van a estudiar a profundidad, pero ellos por lo general su transferencia de calor al exterior es menor que un tanque con esta forma cilíndrica o una forma rectangular. Estos tanques esféricos concentran un poco más y limitan la transferencia de calor al exterior, por lo tanto conservan el frío. Tanques subterráneos, cómo se prepara o el diseño de tanques subterráneos, porque no es simplemente enterrar un tanque y ya. Ustedes tienen que preparar el suelo y el subsuelo donde va a estar ese tanque. Tiene que tener unas características específicas, unos materiales específicos para garantizar la seguridad, porque generalmente hay que estar preparado para accidentes o incidentes en los que haya explosión de tanques o fuga de material peligroso, y por lo tanto todo eso tiene que ser contenido de cierta manera. Eso lo vamos a ver más adelante también en el tema de seguridad industrial y accidentes en procesos químicos, que tenemos una o dos clases programadas sobre eso, que es el último tema. Les estoy pasando esto rápido porque esto es más que nada, fíjense lo que les estaba hablando del almacenamiento a bajas temperaturas para sustancias químicas gaseosas a presión atmosférica o cercana a ella, las cuales se mantienen líquido debido a la baja temperatura y a la alta presión en este tipo de tanques y bombonas. Fíjense que de acuerdo a las características, esto ya es un documento de México, pero bueno, la teoría como tal
es aplicable tanto en México como en Colombia, como en Venezuela, como en Tailandia. Entonces por eso es que podemos apoyarnos en documentos como este. Entonces vamos a verificar acá. Jennifer, ¿qué opinión te merece? Ah, bueno, Ismarly tiene tiene una opinión. Ismarly, ¿qué querías decir? Yo le iba a comentar que sobre lo de la etiqueta, Ok. que he visto varios camiones. Ujú, De hecho, la otra vez iba subiendo a la universidad y habían varios camiones que tenían esa etiqueta. ujú, Decían que tenía algo peligroso, no me acuerdo muy bien, ujú. y eran así de forma cilíndrica. Perfecto. Si ves que entonces eso se aplica a la vida real. Ya tú con esto, tú vas a poder identificar qué sustancia tenía ese camión y qué peligros representa para peligros físicos, peligros al ambiente y peligros a las infraestructuras representa esa sustancia. Muy bien. Cristóbal, ¿qué querías decir? Va, profe, que estaba hablando hace rato de cómo se almacenaban los productos, pero a veces las personas se enfocan en qué producto es y no se enfocan en cómo se almacena el producto. A veces no es tanto con qué estás tratando, sino en de qué manera vas a actuar contra lo que estás utilizando. Ok. Bueno, hay muchas formas de guardar los productos, pero hay cosas que son esenciales y a la vez las personas la ven como que si no importara. Por ejemplo, eh, ¿usted conoce qué es una paleta? O si la ha visto, Sí, es como, para hay de madera sostener. y hay de plástico. Ujú, Bueno, ellas se utilizan, por ejemplo, en una cava de congelación. Tú tienes un producto que es un producto cárnico, necesitas que el frío o sea, ujú, el frío de la cava entre por todas las partes del producto que tú tienes. Entonces tú poniéndolo en una paleta, obviamente en el piso, poniendo la paleta en el piso, pones las cestas arriba y el frío pasa por debajo porque el frío obviamente tiende a bajar y luego acceder hacia el producto. Si tú no pones la paleta, no obtiene buen frío el producto que tiene y se puede llegar a descongelar, se puede llegar a dañar si está dentro de una cava que esté funcionando porque no está bien almacenado. Entonces, son cosas mínimas que tienes que tener conscientes para tú poder aplicarlas cuando estés en el trabajo, pues en la vida real. eso es correcto, Cristóbal. Excelente ejemplo porque sí, efectivamente, no solo tenemos que hablar de tanques a nivel industrial, tanques gigantescos de 10 metros cúbicos, sino también en nivel un poco más pequeño y en otras cosas. No solo son tanques, sino son paletas, como dijo él. Después Cristóbal nos va a explicar y nos va a mostrar un ejemplo de qué es una paleta o cómo almacenamos ciertos productos en cestas o en cajas o en bolsas, pero esas bolsas tienen que cumplir con cierta normativa. No puede ser cualquier bolsa o no puede ser cualquier cesta. Incluso las cestas tienen una forma y unas medidas reglamentadas para que esas cestas sean iguales en todo nivel, en todas las industrias, para que haya una armonización justamente de cómo se transporta ciertas materias primas o productos en la industria alimenticia, por ejemplo, pero eso puede ser en cualquier otro tipo de industria. Entonces, excelente muchachos con su participación. Ahora bien, ya que vimos esto, quería recordarles lo que es la compatibilidad de sustancias químicas, para que recuerden que ciertas sustancias químicas son incompatibles unas que otras. Dábamos el ejemplo el año pasado de, por ejemplo, el diablo rojo con el limpiador de pocetas más, que son sustancias que por sus características químicas no pueden mezclarse o al mezclarse reaccionan. Y al ocurrir una reacción química hay productos derivados que pueden ser peligrosos para la salud. Y damos el ejemplo de que si echas diablo rojo, que está compuesto por hidróxido de sodio, que es lo mismo que soda cáustica, y es una base fuerte, lo mezclas con limpiador de pocetas más, cuyo principio activo
es el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Al mezclar un ácido fuerte y una base fuerte, ocurre una reacción de neutralización y se descomponen y forman una sal y una sal y agua. Y en esa descomposición hay una liberación de gases. Esa liberación de gases, muchos de esos gases, porque contienen otras sustancias, son nocivos para la salud. Y muchos de esos son sofocantes, asfixiantes, se roban el oxígeno y por lo tanto pueden ser peligrosos para si estás en un cuarto cerrado. Por lo tanto, eso es lo que siempre se trata de evitar. Y a nivel industrial, imagínense un tanque que contenga 1000 litros de ácido clorhídrico se mezcle con una pila que esté almacenada en una paleta de hidróxido de sodio. Va a ocurrir una reacción que puede ser bastante peligrosa, incluso exotérmica. Por lo tanto, va a haber daños a la humanidad, a las personas, a quienes estén manipulando y a quienes estén operando esa planta. Por lo tanto, no podemos simplemente tomar las sustancias y almacenarlas a la ligera. Tenemos que, después de que las identificamos, sabemos cuáles son sus propiedades, saber en qué recipiente van a estar, dónde vamos a colocar ese recipiente y acompañado de qué otros recipientes. No puede estar un tanque de ácido clorhídrico cerca de un tanque o de una caja o de una paleta o de un recipiente lleno de de soda cáustica, porque son incompatibles, es decir, van a reaccionar. Y eso es lo que tenemos que recordar. Este documento, que creo que ya yo se los envié, de todas maneras yo se los reenvío mañana, nos indica cuáles son esas sustancias que son incompatibles unas de otras. Fíjense que cuando vean, esto se llama la matriz de compatibilidad. Esta es una pequeña, nada más para estos 4 elementos, que son acetileno, oxígeno comprimido, argón y una mezcla comprimida de argón y dióxido de carbono. Fíjense que acá tenemos doble entrada, tanto por acá las filas y por las columnas. Tenemos acetileno. Fíjense que el acetileno se puede almacenar con acetileno. Fíjense que acá el código verde te indica que se puede almacenar junto y rojo no se puede almacenar junto. Hay otro color que es el amarillo, que es que se puede almacenar bajo ciertas condiciones. Es decir, puede ser que se almacene o puede ser que no, dependiendo de ciertas condiciones como la cantidad, si se cumplen con ciertos parámetros en el sitio de almacenamiento. Pero cuando vean verde sí se puede, rojo no se puede ni a golpazos, y amarillo puede ser que se almacenen pero no necesariamente. O sea, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Y fíjense que el acetileno no se puede almacenar con oxígeno comprimido, sí se puede almacenar con argón y sí se puede almacenar con la mezcla comprimida. El oxígeno comprimido no se puede almacenar con acetileno y sí con todo lo demás. Y todos los demás sí se pueden almacenar juntos. Pero estos dos acá, el oxígeno comprimido y el acetileno, son completamente incompatibles porque pueden reaccionar y por lo tanto entonces no pueden estar juntos. Eso lo vamos a ver también en este otro documento que tengo acá. Fíjense que acá está más ampliada la guía de la matriz de compatibilidad para sustancias químicas de acuerdo a su tipo, a su clasificación. Acá tenemos arriba el tipo de clasificación que está en el documento y aquí tenemos el código de cada clasificación. Tenemos el pictograma, que es el dibujo que mencionó Ismarly, y tenemos los otros pictogramas de peligro. Y fíjense que las sustancias explosivas casi todo está en rojo, no se pueden almacenar unas con otras ni con otro tipo de sustancias. Solamente con esta sustancia que acá no veo en la clase, creo que es 1, se puede almacenar bajo ciertas condiciones. Acá los gases del tipo código 2A solo se puede almacenar con las sustancias clase 2 y casi todo en rojo y solo en amarillo algunos, y así sucesivamente. Esta matriz es lo que a ustedes les va a indicar cuando ustedes tengan una sustancia química. Cada sustancia química va a tener su clase y esa clase conlleva un código. Ese código ustedes comparan código con código y ven si en la matriz está en verde, está en amarillo o está en rojo. Se parece mucho a la asistencia de ustedes, ¿verdad? Algunos rojos, algunos verdes, pero
ustedes entienden la idea, que si hay una sustancia que es inflamable, no se puede estar almacenando con otro líquido inflamable, porque pueden reaccionar o pueden, imagínense una sustancia que tenga tendencia a descomponerse rápidamente y sea una descomposición exotérmica, jamás y nunca vas a poder almacenarla al lado de un líquido inflamable. ¿Qué opina de esto, por ejemplo, José? Con esta matriz de compatibilidad, ¿tú crees que eso se debe aplicar en la planta piloto de química de PQ? Perdón. Ajá, profe, ¿cómo está? Yo diría que sí se debería aplicar en la planta de PQ para uno, obviamente, estar más al tanto de qué componentes hay, cuáles se pueden, con esta guía que nos están mandando, que es como una guía, por así decirlo, Ujú. sabríamos qué se podría almacenar con qué, cómo trabajar con ciertos materiales y productos. Ok, y le pregunto a... Eh, ¿Qué me falta por ahí? Yetzibel. No sé si todavía está con nosotros acá. Yetzibel, ¿tú crees que en realidad se aplica en nuestra planta piloto o crees que falta por aplicarse? Bueno, es Marley, que veo que está conectada. ¿Tú crees que eso se aplica en planta piloto? Yo diría que sí. Ok, está bien. Este, de hecho, creo que hay algunos, ¿cómo se llamaría? Algunos tanques que llevarían esas cosas, ¿verdad? Ujú. Ok, excelente, Marley, gracias. Igual José. Entonces sí, efectivamente, Participando por el debate, profe. Yo diría que no. excelente, eso iba yo también. Dime por qué crees que no se aplica en en el planta piloto. Profe, por el descuido. Más que todo, esa es la causa principal. Hay muchas cosas que están, donde no deberían ir. Debería haber más orden para uno poder saber cómo van organizadas las cosas y ahí está todo revuelto, desordenado, sucio. Mientras que una planta, si es una planta piloto, debería estar impecable, limpia, reluciente y que todo se vea dentro de un orden, que tenga sus luces bien, que tenga muchas cosas que hacen falta y por eso digo que no cumple las normas. Eso es Ay, correcto. profe, disculpe, yo entendí mal entonces la pregunta. Yo pensé que estaba hablando sobre las etiquetas, sobre lo de los colores y los símbolos que había mencionado antes. No me fijé en la pregunta. Es que a eso iba. Ambos tienen una respuesta correcta, porque en teoría Ismarly tiene razón. Eso se aplica en planta piloto. Y sí se aplica. Muchas de nuestras sustancias están debidamente identificadas, muy bien almacenadas, pero Cristóbal también tiene razón. Porque la realidad es que no todas las sustancias están debidamente identificadas, no todo está bien almacenado, no hay un orden. Muchas de las sustancias están por todos lados, como él bien indicó, no está limpio, no hay una buena iluminación, no sé, hay buena señalización, no hay un área específica para almacenaje. Claro, eso lo digo yo con conocimiento porque he estado ahí y tengo años ahí. Cristóbal veo que también ha sido observador y tal vez ha estado más ahí también. Ismarly, tú también tienes razón porque una cosa es la norma, una cosa es la teoría, pero te explico que en la práctica obviamente no se cumple al 100%. Lo ideal es que se cumpliera al 100%, pero te adelanto que, por ejemplo, en nuestra planta piloto hace falta un poco más de aplicar ese sistema globalmente armonizado y cumplir con la matriz de compatibilidad. Obviamente no estamos en riesgo inminente de que haya alguna explosión o de que vaya a haber un accidente en planta piloto, pero sí, si a ver vamos, hay que realizar muchas tareas ahí en planta piloto para que cumpla completamente y al 100% a rajatabla con nuestro sistema global. ¿Qué opinión tiene Scarlett? Que veo que levantó la mano y después Frangelina.
Profe, pero ahí debería ya de existir una norma que cada persona debería de cumplir para evitar ciertos accidentes en la planta, Ok, porque no se está trabajando con algo muy ligero y podría ocasionarle daño a las demás personas por actuar irresponsablemente. perfecto, Harley, correcto. Frangelina, ¿qué solución propones tú, Frangelina? Profe, yo estoy de acuerdo con la opinión de Cristóbal, porque desde mi punto de vista no hay una señalización en la planta de la universidad. Yo recuerdo que hay una parte donde se agua y también hay como unas máquinas, pero muy antiguas, eso tiene polvo y todo eso es como antihigiénico. Desde mi punto de vista debería haber más higiene. Ok, sí, bueno, también Tiene que haber un mantenimiento. exactamente a eso iba, que obviamente lo que hace falta es mantenimiento, pero la señalización sí existe y las etiquetas también existen, simplemente que con el paso del tiempo se ha dejado un poco el mantenimiento y el cumplimiento de las normas. La norma existe, lo que pasa es que no se cumple y no tanto que no se cumple, es que no hay personas que la puedan aplicar porque generalmente eso está cerrado la mayoría del tiempo, la mayoría del año y cuando se utiliza una vez y ya y se deja así. Se han hecho infinidad o muchos esfuerzos para tratar de mejorar eso. No sé si a ustedes les ha tocado, pero nuestros servicios comunitarios casi siempre son para la mejora de nuestro laboratorio de planta piloto. Hay muchos estudiantes que ustedes les pueden preguntar que han dedicado mucho de su tiempo para mejorar las condiciones de planta piloto, pero obviamente el trabajo no está terminado, hacen falta cosas por implementar y es tarea de todos y principalmente de ustedes como estudiantes que son los beneficiados y de nuestra comunidad, tanto de profesores como de obreros, como del personal de la universidad que debe apoyarnos para que nuestra planta piloto vuelva a estar como siempre ha debido estar, sin con todas sus señalizaciones, con sus productos debidamente identificados, almacenados correctamente y o retirados de ese sitio, ya que muchos de ellos ya no se van a utilizar o simplemente son desechos los cuales deben ser retirados y llevados a su disposición final cumpliendo con las normas ambientales. Pero obviamente eso de la teoría, del dicho a la práctica, es muy difícil aplicarlo. Pero no se crean, se han hecho esfuerzos, pero obviamente falta más por aplicar. Pero fíjense cómo es que se puede realizar un debate con respecto a un tema que es muy sensible, porque una cosa es lo que dice la teoría, otra cosa es lo que dice la práctica y el trabajo de ustedes es tratar de implementar esos sistemas globalmente armonizados y esos sistemas de gestión de la calidad y esas normas que ambientales para que se cumplan tanto en la escuela de procesos químicos como en las industrias como hasta en sus hogares. Es decir, ustedes este conocimiento lo tienen que transmitir y aplicar en la vida diaria y se van a dar cuenta que a veces es muy difícil tratar de poner de acuerdo a todo el mundo para realizar una tarea tan sencilla como llevar unos tanques o unos tambores de almacenamiento de sustancias peligrosas de un sitio a otro. Y también existe, y no hay que disminuirlo, existe mucha burocracia a veces y o también falta de recursos, tanto humanos como logísticos como incluso económicos. Pero ya eso lo podemos debatir la semana que viene. Entonces, bueno muchachos, para terminar esta noche, quería era mostrarles algo que ustedes van a manejar mucho en su carrera, especialmente para sus prácticas de laboratorio y para sus proyectos de procesos químicos, que son las fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas. Toda sustancia química debe tener su ficha u hoja de seguridad, la cual tiene ciertas características. Esta ficha la realizan instituciones o organismos o incluso el mismo fabricante, el proveedor de cierta sustancia química te va a indicar o te va a dar la ficha de datos de seguridad
de la sustancia química. Esta sustancia, por ejemplo, es ácido sulfúrico al 95-98% de concentración. Fíjense que tiene unas características como el número de artículo, la versión, y esto es de este fabricante. Y tiene la identificación del producto, que tiene su nombre comercial, tiene el número de registro, tiene el número CAS, que este número es internacional. Este número CAS es como la cédula de identidad de cada sustancia química y es único para cada sustancia. Este número te indica que esta sustancia es ácido sulfúrico al 95-98% de pureza. Y dice cuáles son las aplicaciones, lo dan los datos del proveedor. Tiene que llevar consigo esta ficha la identificación de los peligros, que es justamente el tipo, la clasificación de la sustancia química. Fíjense los números, la clase de peligro, que es corrosivo para metales, corrosión, irritación cutánea y lesiones oculares graves o irritación ocular. Clase y categoría de peligro y la indicación del peligro, de acuerdo a esa matriz que estábamos observando y al sistema globalmente armonizado. Te dice acá, fíjense el pictograma de este tipo, de cómo debe ser el etiquetado que debe tener esta recipiente donde esté esta sustancia. Te dice incluso cuáles son los consejos de prudencia y respuesta en caso de ingestión, en caso de contacto con la piel, contacto con los ojos. Te habla de los peligros, otros peligros. Obviamente te dice la composición y la fórmula química del compuesto. Fíjense que te da la fórmula molecular, la masa molar, vuelvo otra vez con el número CAS y tiene que incluso mencionar primeros auxilios, medidas de extinción cuando ocurren accidentes, cuando ocurren derrames. Todo esto lo llevan todas las sustancias. Y estas hojas, fíjense que aquí tenemos la hoja de datos de seguridad del ácido clorhídrico, que también te habla de todas las condiciones y características de esta sustancia, los peligros que conlleva, los pictogramas que debe llevar el recipiente donde esté esa sustancia, los peligros y daños que ocurren, los daños físicos. También te dice, obviamente, en caso de contacto con la piel, en caso de inhalación, qué se debe hacer, primeros auxilios, y todo lo concerniente incluso con medidas ambientales. Porque todo esto, toda sustancia que hay en un laboratorio al final no puede ser desechada simplemente por el drenaje, por el lavamanos. Cada sustancia tiene su procedimiento para ser desechado correctamente. Y obviamente también incluso te habla de las medidas de seguridad que debe tener la persona que la manipula: gafas o pantalla facial, protección de las manos, protección cutánea, tiene que tener ropa, guantes de protección, la protección respiratoria cuando es necesario. Fíjense que si son sustancias volátiles no se pueden inhalar. También tienen que ser muchas veces manejadas en campana de laboratorio que tiene un extractor de aire para que los gases sean extraídos y llevados fuera del laboratorio o del cuarto donde se está manipulando. Fíjense que habla de las características físico-químicas, el color, el olor, el pH, el punto de inflamación cuando son sustancias inflamables, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo las sustancias químicas, tengo acá también otras sustancias, por ejemplo el agua desmineralizada que se usa en laboratorios, también tiene su hoja de seguridad. Porque así el agua, ustedes creen que el agua es algo inerte y no le hace daño a nada, pero al final es una sustancia química. Y por ejemplo, el agua desmineralizada también tiene su número CAS y tiene que llevar su hoja de seguridad, que obviamente es mucho más corta, no conlleva muchos peligros, no conlleva daño. Fíjense que se trata de un producto que no contiene sustancias peligrosas y no necesita tantos primeros auxilios. El agua no te va a hacer daño como tal, pero obviamente en caso de ingestión, fíjense que no se recomienda la ingestión de agua desmineralizada. Eso es importante que ustedes lo conozcan. Y eso, ¿cómo te lo vas a determinar? Cuando te llegue un lote de agua desmineralizada, te lo va a dar el proveedor y te va a indicar cuáles son las características físico-químicas y cuáles son las medidas de seguridad y cuáles son las cuáles son las medidas que debes tener para
para poder manipular, identificar y almacenar cierta sustancia química. No importa qué tipo de sustancia química, todas las sustancias químicas y productos químicos llevan una hoja de datos de seguridad. Incluso la gasolina. Fíjense que la gasolina puede llevar su misma propia hoja de seguridad, siendo que la gasolina no es un producto químico puro, sino es una mezcla de varias sustancias. Fíjense que también tiene riesgos para la salud humana y por lo tanto tiene que llevar toda esta hoja de seguridad con su categoría de riesgo, su clasificación y para poder nosotros determinar cómo la vamos a almacenar, cómo la vamos a manipular y cuáles son las medidas de seguridad y medidas de primeros auxilios que hay que tomar de acuerdo a diferentes accidentes, tanto la gasolina como por ejemplo tengo acá también el petróleo, cierto tipo de petróleo obviamente. Cada proveedor, cada industria que produzca petróleo va a tener su propia ficha de seguridad, pero es un ejemplo de cómo ustedes en los procesos químicos y en las plantas químicas van a encontrarse muchas veces productos y van a tener que manipular y saber reconocer estas hojas de seguridad y saber identificar cuáles son sus partes, que son los números importantes que deben identificar, como el número CAS, como cuáles son los pictogramas que deben colocarse en los recipientes y incluso en el transporte, como mencionaba Smarly, que un transporte de petróleo, un transporte de gasolina tiene que tener o estar identificado con estos símbolos para que eso en muchos casos en caso de accidente se pueda reconocer rápidamente qué era lo que había ahí y cuáles son las medidas inmediatas que hay que tomar para evitar mayores accidentes, mayores males. Eso más que nada, por ejemplo, los cuerpos de bomberos tienen que ser expertos en reconocer este tipo de simbología porque de acuerdo a la sustancia ellos tienen que determinar cómo es que van a apagar el incendio. No todos los incendios se apagan de la misma manera ni con la misma sustancia. Y hay incendios que, por ejemplo, si le echas agua es mucho peor y van a ocurrir situaciones más graves por no reconocer el tipo de incendio, el tipo de sustancia que causó ese incendio. Entonces, esto de la ficha de seguridad se las voy a enviar mañana. Tienen que ahondar en este tema, tienen que investigar, tienen que bajar fichas de seguridad de otros tipos de sustancias químicas para que en el debate, si yo les pregunto o les doy, tengo esta ficha de seguridad, quiero que Ismarly me analice esa ficha de seguridad y me indique qué es lo importante que puedo reconocer yo en esta ficha de datos de seguridad. ¿Alguna pregunta, Ismarly? Que veo que tienes la mano levantada. No, profe, no tengo ninguna pregunta. Ok. Disculpe. No, no te preocupes. Bueno, voy a ver quién más está conectado acá. Creo que ya todos participaron. ¿Alguna última reflexión, alguna duda, algo que les haya llamado la atención o que no les quedó claro? Bueno, entonces, viendo que ya está todo claro, de todas maneras, como siempre, volvemos a la misma temática. Nuestro grupo de WhatsApp queda abierto toda la semana para cualquier duda o comentario. Voy a tratar de enviarles este material mañana mismo junto con la clase que, como saben, está siendo grabada, como ustedes ven acá abajo, y va a estar en YouTube si es que YouTube no lo elimina del contenido. Y cualquier duda, por supuesto, me pueden escribir por WhatsApp. Voy a tratar de enviarles alguno que otro video correspondiente a este tema o a otro tema que sea interesante para el debate. Y recuerden, a las personas que no estuvieron hoy, mañana, no sé si mañana van a la universidad o van el miércoles, recuerden decirles, pasarles la información que se discutió esta noche, que el examen es un debate, el debate es el lunes que viene a las 8 de la noche, nos vamos a reunir y vamos a debatir sobre estos temas de recepción y muestreo de materias primas e identificación y almacenamiento de sustancias peligrosas con la dinámica que ya discutimos. Y bueno, cualquier duda sigo a la orden. Si no hay nada más que agregar, entonces dejen todo su puñito arriba. Recuerden que les voy a dejar acá, fíjense por el Classroom, les estoy dejando la asistencia, que es la que se toma en cuenta para realizar el documento de asistencia de mañana. Asistencia de hoy, 02-2026.
publicar, por favor, recuerden colocar su asistencia acá, porque muchas veces se les olvida y entonces después es un problema. Vayan a Classroom, pongan su asistencia y bueno, muchísimas gracias por su asistencia de nuevo, valga la redundancia, y nos estamos viendo el lunes que viene. Cualquier duda me consulta, nos desconectamos, chao, feliz noche, hasta luego.